El relato de Adán y Eva es mucho más que una simple historia de los primeros seres humanos en la tierra. Es una ventana profunda hacia el diseño divino, la voluntad de Dios y la tragedia de la caída de la humanidad. Este relato nos permite vislumbrar los nacimientos de nuestra humanidad, nuestros orígenes en el Edén y el propósito divino que fue diseñado para nosotros desde el principio. La historia de Adán y Eva plantea preguntas que siguen siendo relevantes hoy en día. ¿Cómo nos afectan hoy los pecados de Adán y Eva? ¿De qué forma este relato refleja el conflicto eterno entre el bien y el mal? Y aún más importante, ¿qué conexiones existen entre la creación del hombre, la caída de la humanidad y el futuro cumplimiento de la redención a través de Cristo? A lo largo de esta exploración, analizaremos en profundidad los aspectos de la creación, la caída, los descendientes de Adán y cómo estos eventos sientan las bases de conceptos cruciales como la gracia, la justicia y el plan redentor de Dios, un plan que se manifiesta plenamente a través de la figura de Cristo. En el libro de Génesis capítulo 1 versículos 26 y 27, se nos presenta a Dios creando al hombre a su imagen y semejanza. Luego, en Génesis capítulo 2 versículo 7, se detalla el acto de formar a Adán del polvo de la tierra, lo que simboliza la humildad y la fragilidad de la humanidad. Este acto, más allá de una creación física, revela nuestra conexión intrínseca con la creación material, ya que el nombre de Adán en hebreo está relacionado con la palabra Adama, que significa tierra. Esto subraya que nuestra existencia física depende de la creación material. Sin embargo, el hombre no es solo un ser físico, ya que Dios sopló en su nariz el aliento de vida, otorgándole así una vida espiritual. Este aliento divino otorga a la humanidad una capacidad única, la posibilidad de relacionarse directamente con Dios y de reflejar su imagen y su propósito en la tierra. La creación de Adán no es como la de los otros seres vivos. Él fue dotado de características que lo distinguen del resto de la creación. Adán, quien vivió 930 años, según se registra en Génesis capítulo 5 versículo 5, no solo fue hecho a imagen de Dios, sino que también fue llamado a ejercer dominio sobre la creación, Génesis capítulo 1 versículo 28. Esta responsabilidad le asigna un papel de mayordomía y refleja el reinado de Dios sobre el universo, una muestra de la autoridad que Dios deposita en el ser humano. En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 15 versículo 45, se hace referencia a Cristo como el último Adán, quien, en contraste con el primer Adán, trae vida eterna a la humanidad, ofreciendo una restauración que va más allá de lo físico al traer reconciliación espiritual. Eva, creada de la costilla de Adán, no solo representa la igualdad en valor entre el hombre y la mujer, sino también una interdependencia especial. Génesis capítulo 2 versículo 22 nos muestra cómo Dios crea a Eva mientras Adán duerme, subrayando la necesidad de compañerismo y de ayuda mutua. En el acto de crear a Eva de la costilla de Adán, Dios establece el matrimonio como una relación de apoyo y unión. Génesis capítulo 2 versículo 24. Una relación que es más que un contrato, es un reflejo de un diseño divino. Este tema es reforzado en Efesios capítulo 5 versículos 31 y 32, donde Pablo explica que el matrimonio entre el hombre y la mujer es un reflejo de la relación entre Cristo y la Iglesia, marcando así la profundidad espiritual que Dios asigna al vínculo matrimonial. Dios coloca a Adán y a Eva en el jardín del Edén, un espacio sagrado que va mucho más allá de ser un simple jardín o el hogar inicial de la humanidad. Es el lugar donde ambos caminan en comunión directa con Dios, Génesis capítulo 3 versículo 8, estableciendo un espacio de armonía y conexión especial con su Creador. En Génesis capítulo 2 versículo 15, Dios encomienda a Adán la tarea de labrar y guardar el jardín, sugiriendo que el trabajo y la responsabilidad forman parte del propósito de la humanidad. Este mandato no es solo una carga, sino un llamado a participar en el cuidado de la creación, reflejando así el carácter de Dios. Sin embargo, el aspecto más profundo de este entorno es la relación cercana que existe entre Dios y la humanidad.
El Edén es un lugar donde Dios camina con ellos, un símbolo de la comunión íntima que Dios desea con su creación. Este jardín de perfección y comunión es un símbolo de la relación ideal que Dios quiere para toda la humanidad, una relación basada en la cercanía y la unidad con Él. En Éxodo capítulo 25 versículo 8, Dios declara: «Y me hará un santuario, y habitaré en medio de ellos». El Edén, en este contexto, prefigura ese santuario, un lugar de relación perfecta entre Dios y el hombre, una imagen de lo que Dios desea restaurar con la humanidad. En Ezequiel capítulo 28 versículo 13, el Edén es descrito como el jardín de Dios, un lugar de esplendor y perfección que resalta la majestuosidad de la creación original. Sin embargo, esta armonía se rompe en Génesis capítulo 3, cuando el pecado entra en el mundo por medio de la desobediencia de Adán y de Eva. Al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva desobedecen la instrucción directa de Dios, permitiendo que el pecado y la muerte entren en la experiencia humana. La serpiente, símbolo de engaño y tentación, siembra dudas en sus corazones sobre la bondad y los mandamientos de Dios. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis capítulo 3 versículo 1. Esta duda se convierte en una rebelión abierta, y como resultado, el pecado trae consigo muerte y separación de Dios, una fractura que afecta profundamente a toda la creación. El pecado de Adán y Eva no es simplemente una desobediencia trivial, es un intento de ser como Dios, de tomar control del conocimiento y de la moralidad. Esta ruptura produce su exilio del jardín y la pérdida de la comunión directa con Dios, marcando el inicio de una existencia caracterizada por sufrimiento y mortalidad. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo reflexiona sobre esta caída, señalando que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Romanos capítulo 5 versículo 12. El pecado y la muerte están estrechamente relacionados en la narrativa bíblica, y este vínculo subraya la necesidad imperiosa de redención. Cuando Dios advierte a Adán que el día en que comiera del fruto prohibido ciertamente moriría, Génesis capítulo 2 versículo 17, no se refiere solamente a la muerte física, sino que la muerte, desde una perspectiva bíblica, tiene varias dimensiones profundas como las siguientes. Muerte espiritual. Esta es la muerte inmediata que experimentaron Adán y Eva al pecar. La muerte espiritual implica una separación de la fuente de vida, que es Dios mismo. Aunque continúen viviendo básicamente, la relación con Dios queda rota, constituyendo el núcleo de la muerte espiritual. Efesios capítulo 2 versículo 1 también lo expresa al decir que, antes de la salvación en Cristo, estamos muertos en delitos y pecados. Aquí, la vida física continúa, pero el espíritu, separado de Dios, yace en un estado de muerte. Muerte física. La consecuencia visible del pecado es la introducción de la muerte física en el mundo. Antes de la caída, Adán y Eva tenían una inmortalidad potencial. Sin embargo, después del pecado, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte física entraron en la experiencia humana. En Génesis capítulo 3 versículo 19, Dios le dice a Adán: «Polvo eres y al polvo volverás», un reflejo del destino humano de enfrentar la muerte física debido al pecado. Muerte eterna. Esta es la forma más grave de muerte, representando la separación eterna de Dios, que es el destino final de aquellos que rechazan su gracia y redención. En Apocalipsis capítulo 20 versículos 14 y 15, la muerte segunda se describe como el lago de fuego, el destino final de aquellos que persisten en el pecado sin arrepentimiento. Esta muerte eterna es la culminación del estado de alienación que comenzó en el jardín del Edén. Pero, ¿cómo se produce la muerte? La muerte, tanto física como espiritual, es la consecuencia directa del pecado. Romanos capítulo 6 versículo 23 declara: «Porque la paga del pecado es muerte». No es sólo una sentencia externa, sino un resultado inherente al pecado mismo. El pecado separa al ser humano de Dios, la fuente de toda vida,
y esa separación conduce inevitablemente a la muerte. La separación espiritual, que es inmediata, marca el inicio del proceso que culminará en la muerte física, y si no se remedia, en la muerte eterna. El proceso de esta muerte comienza en el momento de la caída. El pecado no solo introduce la mortalidad en el cuerpo humano, sino que también corrompe la naturaleza misma del hombre, haciendo propenso a seguir pecando. Esta naturaleza caída se hereda de generación en generación y es conocida como el pecado original. Cada ser humano nace, por lo tanto, bajo los efectos de la muerte espiritual, necesitando la intervención divina para restaurar la vida. Sin embargo, en medio de esta tragedia, Dios da una promesa de esperanza. Aunque el pecado de Adán y de Eva trajo muerte y sufrimiento al mundo, el plan de Dios para la humanidad no termina en el Edén. Desde el momento mismo de la caída, Dios promete un Redentor. En Génesis capítulo 3 versículo 15, Dios anuncia la llegada de alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente, siendo esta la primera profecía sobre la redención futura. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta promesa, conocida como el protoevangelio, apunta a Cristo, la simiente de la mujer que derrotaría al enemigo en la cruz, restaurando lo que se perdió en el Edén. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, vemos la culminación de esta profecía con la derrota final de la serpiente por parte de Cristo. Cristo es descrito como el segundo Adán en 1 Corintios capítulo 15 versículos del 45 al 49. A través de su obediencia, Él trae vida donde el primer Adán trajo muerte. Su sacrificio en la cruz no solo ofrece la redención de los pecados, sino que también restaura la comunión con Dios, reparando la ruptura cósmica causada por el pecado original. En su rol como el segundo Adán, Cristo se convierte en la solución divina a la separación que el pecado instauró, brindándonos la oportunidad de reconciliarnos con Dios y de volver al propósito para el cual fuimos creados. Por medio de Cristo, la muerte espiritual es vencida, y aquellos que creen en Él pasan de la muerte a la vida. Juan capítulo 5 versículo 24. Aunque la muerte física sigue siendo una realidad para los creyentes, ya no representa el final definitivo. La resurrección de Cristo asegura la victoria sobre la muerte eterna, y quienes están en Él recibirán la promesa de una vida eterna en la presencia de Dios. En Génesis capítulo 4, se narra la historia de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, quienes trajeron ofrendas a Dios. Caín, el primogénito, era labrador, mientras que Abel era pastor de ovejas. Cada uno presentó a Dios una ofrenda fruto de su trabajo. Caín ofreció los productos de la tierra, mientras que Abel presentó de los primogénitos de sus ovejas lo mejor de ellas. Génesis capítulo 4 versículo 4. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín, lo que desató en Caín una furia que lo llevó a asesinar a su hermano. Pero ¿por qué fue rechazada la ofrenda de Caín y aceptada la de Abel? La respuesta no se encuentra solo en la naturaleza de las ofrendas, frutos de la tierra versus animales sacrificados, sino en la actitud del corazón con la que fueron presentadas. Génesis ofrece algunas pistas, pero otros pasajes bíblicos nos dan una comprensión más completa. La actitud del corazón y la fe. La diferencia principal radica en la disposición interna con la que cada uno hizo su ofrenda. El escritor de Hebreos capítulo 11 versículo 4 revela que por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, indicando que Abel presentó su ofrenda con una fe sincera y un corazón devoto. Su sacrificio no fue solo un acto ritual, sino una expresión de confianza y reverencia hacia Dios. Este relato sugiere que el valor de la ofrenda no depende solo de lo que se entrega, sino de cómo se entrega. Mientras que el sacrificio de Abel fue acompañado de fe y devoción genuina, el de Caín fue mecánico y carecía del mismo compromiso espiritual. Este principio se refuerza en 1 Samuel capítulo 16 versículo 7, donde Dios le dice al profeta Samuel:
El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Dios no se agrada únicamente de las acciones externas, sino que examina las intenciones y el estado del corazón, recordándonos que la verdadera adoración proviene de una actitud sincera y comprometida. La calidad de la ofrenda. Génesis capítulo 4 versículos del 3 al 5 hace una distinción importante en cuanto a la calidad de las ofrendas. Se menciona que Abel ofreció de los primogénitos de sus ovejas lo mejor de ellas, mientras que de Caín se dice simplemente que presentó fruto de la tierra. Aunque el tipo de ofrenda no fue la causa directa del rechazo, la diferencia en la descripción sugiere que Abel entregó lo mejor de lo que tenía, mientras que Caín no mostró el mismo esmero. Este tema de ofrecer lo mejor a Dios es recurrente en la Biblia. En Malaquías capítulo 1 versículos del 6 al 14, Dios reprende a los sacerdotes por ofrecer sacrificios defectuosos, señalando que las ofrendas mal preparadas o sin consideración son una falta de respeto hacia su santidad. Abel, en cambio, trajo lo mejor de su rebaño, reflejando así su reverencia y gratitud hacia Dios. Dios se agrada de una actitud de entrega total y de un compromiso genuino, algo que Abel comprendió y que Caín ignoró. La falta de arrepentimiento de Caín. Otro aspecto importante es la reacción de Caín tras el rechazo de su ofrenda. En lugar de buscar corregir su error o acercarse a Dios con humildad, Caín permitió que la envidia y el resentimiento se apoderaran de él. Dios le advierte claramente que el pecado está a la puerta, pero que él puede dominarlo. Génesis capítulo 4 versículo 7. Sin embargo, Caín no escucha la advertencia y en lugar de arrepentirse, permite que el pecado lo controle, llevándolo al asesinato de su propio hermano. Este episodio ilustra que no solo la ofrenda de Caín fue inapropiada, sino también su disposición hacia Dios y hacia su hermano. En lugar de la reconciliación o la corrección, eligió la violencia, demostrando que el pecado, cuando no se controla, puede multiplicarse y tener consecuencias devastadoras. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 12 se dice que Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. La muerte de Abel a manos de Caín marca el primer homicidio registrado en la historia humana, mostrando cómo el pecado se propaga rápidamente tras la caída de Adán y Eva. Mientras la desobediencia de los primeros padres trajo muerte espiritual y física al mundo, el asesinato de Abel demuestra que el pecado no solo afecta al individuo, sino que también impacta trágicamente las relaciones humanas. Este evento refleja el principio expuesto en Romanos capítulo 5 versículo 12, donde Pablo explica que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La violencia de Caín contra su hermano es un recordatorio de cómo el pecado original continúa generando caos y destrucción en la humanidad, afectando todas las áreas de la vida. A pesar del grave pecado de Caín, Dios muestra su justicia junto con su misericordia. En un acto de justicia, Dios confronta a Caín directamente, preguntándole, ¿dónde está Abel, tu hermano? Génesis capítulo 4 versículo 9, forzándolo a enfrentar su culpa. Sin embargo, cuando Caín teme por su vida, pensando que otros podrían matarlo por su crimen, Dios, en un acto de misericordia, lo marca para protegerlo y evitar que nadie lo asesine. Génesis capítulo 4 versículo 15. Este acto de misericordia ilustra un patrón que se repite en la historia de la humanidad. Dios, aunque castiga el pecado, también es paciente y ofrece protección y oportunidades para el arrepentimiento. Como lo expresa segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A pesar de ser castigado, Dios no destruye a Caín, sino que le permite vivir bajo su misericordia, demostrando su disposición a dar oportunidades incluso a quienes han caído en el pecado.
El relato de Caín y Abel nos invita a reflexionar profundamente sobre la naturaleza del sacrificio, el pecado y la justicia divina. A través de Abel vemos un ejemplo de verdadera adoración, marcado por la fe, la devoción y el ofrecimiento de lo mejor a Dios. Caín, en cambio, nos muestra el peligro de un corazón indiferente hacia Dios y hacia los demás, que puede llevar a la rebelión y la violencia si no se controla. Dios no solo observa nuestras acciones externas, sino también nuestras motivaciones y actitudes internas. Como Jesús enseñó en Mateo capítulo 5 versículo 23 y 24, la verdadera adoración requiere reconciliación y pureza de corazón. Si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este mensaje enfatiza que la verdadera comunión con Dios incluye relaciones sanas con los demás. Tras el asesinato de su hermano, Caín es condenado a ser un errante y fugitivo en la tierra, Génesis capítulo 4 versículo 12, lo cual refleja tanto la gravedad de su pecado como la protección de Dios sobre él. La consecuencia de su acto es el destierro, pero Dios no lo deja completamente desamparado. Después de ser sentenciado por Dios, Caín salió de la presencia de Dios y se fundó en la tierra de Nod, al este de Edén, Génesis capítulo 4 versículo 16. Aunque parece un detalle menor, esta salida tiene una implicación teológica profunda. La frase «salió de la presencia de Dios» marca el distanciamiento de Caín respecto a Dios y simboliza un alejamiento de la gracia divina. Este acto no solo representa un desplazamiento físico, sino una separación espiritual significativa. Caín vive ahora en un estado de exilio espiritual, apartado de la comunión con Dios. La tierra de Nod, cuyo nombre significa errante o fugaz, es un reflejo simbólico del destino de Caín. Aunque establece allí una familia, la idea de estar en un estado de exilio espiritual persiste. Nod representa no solo un lugar físico, sino también una condición espiritual de alejamiento de Dios. Caín, errante en la tierra de Nod, encarna la tragedia de quien ha perdido la comunión con Dios y se encuentra en una existencia desprovista de dirección espiritual. Así, el relato de Caín y Abel es una advertencia poderosa sobre las consecuencias del pecado y la importancia de la verdadera adoración y reconciliación. La historia nos muestra que, aunque el pecado nos puede alejar de Dios, su misericordia y paciencia están disponibles para quienes buscan el arrepentimiento. Caín tuvo la oportunidad de rectificar su camino y acercarse a Dios, pero eligió el resentimiento y la rebelión, lo que lo llevó a una vida de errante exilio. Este relato enfatiza que Dios valora no solo el acto de sacrificio externo, sino también la actitud y el estado del corazón. La historia de Caín y Abel sigue siendo una lección atemporal, recordándonos que nuestras ofrendas y nuestra adoración deben estar acompañadas de sinceridad, fe y un deseo genuino de vivir en armonía con Dios y con los demás. El relato bíblico no menciona explícitamente quién fue la esposa de Caín, pero al analizar el contexto, se deduce que Caín se casó con una de sus hermanas. Génesis capítulo 5 versículo 4 menciona que Adán engendró hijos e hijas, y dado que Adán vivió 930 años, es razonable suponer que Eva dio a luz a una gran cantidad de descendientes durante ese extenso periodo de tiempo. La longevidad de Adán y Eva permitió una expansión de la humanidad en sus primeras generaciones, por lo que la única opción de matrimonio para Caín habría sido una de sus hermanas. Dado que toda la humanidad descendía exclusivamente de Adán y Eva, el matrimonio entre hermanos o familiares cercanos no solo era inevitable, sino necesario para la propagación de la raza humana. En este contexto inicial, aún no existía una prohibición divina contra tales uniones, prohibición que se establecería más adelante en la ley mosaica, Levítico capítulo 18 versículo 9. En estas primeras generaciones, tales matrimonios eran permitidos para cumplir con el propósito divino de poblar la tierra, dado que los riesgos genéticos de tales uniones no habrían sido un problema en aquel momento inicial de la humanidad.
Aunque Caín fue condenado a vagar como consecuencia de su pecado, su descendencia se destaca en el relato bíblico por su contribución a los primeros avances culturales y tecnológicos de la humanidad. Génesis capítulo 4 versículos del 17 al 22 relata el desarrollo de varias innovaciones clave que marcaron un punto de partida en el progreso humano y que se atribuyen a los descendientes de Caín. Enoc. Caín construyó una ciudad y la llamó Enoc, en honor a su hijo. Esto sugiere que, a pesar de la maldición de ser errante, Caín buscó establecer algún tipo de estabilidad y civilización para su linaje. La construcción de esta ciudad representa un avance en la organización social y en el desarrollo de la vida urbana, así como en el sedentarismo temprano. Jabal, descendiente de Caín, Jabal es descrito como el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Génesis capítulo 4 versículo 20. Esto lo convierte en el pionero del estilo de vida nómada pastoral, un avance significativo en la economía agrícola y ganadera. Este estilo de vida marcaría una nueva forma de adaptación al entorno, en la que las personas podían moverse según las necesidades de su ganado, logrando así una mayor adaptación al ambiente. Jubal, hermano de Jabal. Jubal es descrito como el padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Génesis capítulo 4 versículo 21. Esta referencia introduce la música en la cultura humana, marcando el surgimiento de las artes y del entretenimiento en la sociedad. La creación de instrumentos musicales como la lira y la flauta reflejan el anhelo humano de expresión y creatividad, añadiendo una dimensión artística a la vida. Tubal-Caín, otro descendiente notable es Tubal-Caín, descrito como forjador de toda herramienta de bronce y de hierro. Génesis capítulo 4 versículo 22. Este es un hito cultural y tecnológico muy importante, ya que introduce la metalurgia y el trabajo con metales, lo que jugaría un papel crucial en el desarrollo de herramientas, armas y estructuras más avanzadas. Este conocimiento de la metalurgia marcaría el inicio de nuevas posibilidades para la humanidad, que comenzaría a depender de las herramientas de metal en diversos aspectos de la vida diaria. A pesar de estos avances culturales y tecnológicos, la corrupción moral siguió siendo una característica prominente en el linaje de Caín. Esto se observa particularmente en Lamec, uno de sus descendientes, quien aparece en el relato como una figura arrogante y violenta. En Génesis capítulo 4 versículos 23 y 24, Lamec proclama a sus esposas que ha matado a un hombre por herirlo y a un joven por golpearlo. Este canto de la espada no solo celebra la violencia, sino que también refleja un desafío abierto a la justicia de Dios. Lamec declara: si Caín ha de ser vengado 7 veces, Lamec lo será 77 veces. Este comentario revela no solo su violencia, sino también su arrogancia al asumir que puede desafiar el juicio de Dios sin enfrentar consecuencias. Lamec, con su desprecio por la vida humana y su espíritu violento, representa la progresión del pecado en el linaje de Caín. Aunque la descendencia de Caín logró avances significativos en las artes y la tecnología, el deterioro moral siguió siendo evidente y característico de esta línea de descendencia. La historia de Caín y su descendencia deja varias lecciones teológicas y morales aplicables a la historia de la humanidad en general. El progreso cultural sin Dios. Aunque el linaje de Caín contribuyó notablemente a la civilización humana en términos de urbanización, tecnología y cultura, esta línea también estuvo marcada por la decadencia moral. Esto refleja una realidad que se encuentra a lo largo de las Escrituras. El progreso material y cultural no garantiza la justicia ni la bondad. Sin una relación correcta con Dios, los logros humanos pueden convertirse en vehículos de corrupción y pecado. Este tema aparece nuevamente en la Biblia en la historia de la Torre de Babel, Génesis capítulo 11, donde el progreso y el orgullo humano conducen a la rebelión contra Dios. La multiplicación del pecado. El pecado de Caín no se detiene en su generación, sino que se multiplica y se agrava en su descendencia, alcanzando niveles alarmantes con Lamec. Esto refleja la naturaleza destructiva del pecado que,
si no se enfrenta con arrepentimiento, tiende a propagarse y a intensificarse. Pablo apóstol, en Romanos capítulo 5 versículo 12, enseña que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, señalando cómo el pecado de Adán y de Caín afectó a toda la humanidad. En la generación de Lamec, observamos cómo la violencia y el pecado pueden escalar y propagarse con el tiempo, transmitiéndose de una generación a otra. La justicia y la misericordia de Dios. A lo largo de la historia de Caín y su descendencia, observamos un equilibrio entre la justicia y la misericordia de Dios. Dios no deja impune el pecado, como muestra el castigo de Caín y la violencia de Lamec, pero tampoco abandona completamente a la caída de la humanidad. Incluso en la descendencia de Caín, Dios permite avances culturales y tecnológicos, reflejando su gracia común hacia toda la humanidad. Mateo capítulo 5 versículo 45. Sin embargo, esta historia también revela la necesidad de una redención más profunda, que sólo se cumpliría plenamente en Cristo. El linaje de Caín contribuyó significativamente a los primeros avances de la civilización humana, la construcción de ciudades, el desarrollo de la música, la domesticación de animales y la forja de herramientas que son progresos importantes en la historia de la humanidad. Sin embargo, este progreso cultural se ve opacado por la decadencia moral simbolizada en Lamec y por la ruptura con Dios que caracterizó a esta línea de descendencia. Esto resalta la importancia de tener una relación espiritual correcta con Dios, que el linaje de Caín no buscó preservar. La historia de Caín y sus descendientes nos recuerda que el progreso material y cultural no puede redimir al ser humano del pecado. A lo largo de las Escrituras, Dios busca una relación de fe y obediencia, como la de Abel, más que grandes logros materiales. Al final, Caín y su descendencia no dejaron un legado de fe, sino de rebelión y violencia. Después del asesinato de Abel y la condena de Caín al exilio, parecía que la humanidad quedó marcada por el pecado y la violencia. Sin embargo, la misericordia de Dios no abandonó a Adán y a Eva ni a la humanidad en su totalidad. Génesis capítulo 4 versículo 25 relata que Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, quien vivió 912 años, Génesis capítulo 5 versículo 8, y se convierte en un símbolo de esperanza, restauración y redención en la historia humana. La llegada de Set marca un nuevo comienzo para la humanidad, y es un claro contraste con la línea de Caín, que estaba asociada con la violencia y la corrupción moral. La expresión Dios me ha sustituido a otro hijo en lugar de Abel, Génesis capítulo 4 versículo 25, señala de manera directa el papel crucial de Set en la continuidad del propósito divino para la humanidad. Mientras que Caín había sido maldecido por su pecado y su descendencia se caracterizaba por la violencia, Set es visto como un don de Dios, una señal de que el plan divino no se frustrará por el pecado humano y que Dios aún preserva su plan de redención para la humanidad. Esta idea de la nueva simiente tiene un profundo significado teológico, ya que anticipa la promesa de Génesis capítulo 3 versículo 15, donde Dios promete que la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Aunque esta promesa encuentra su cumplimiento final en Cristo, Set aparece como una primera respuesta a esa promesa, indicando que Dios preserva un remanente fiel a través del cual vendrá la salvación de la humanidad. Set, al representar esta nueva simiente, no solo sustituye a Abel en términos de descendencia física, sino que también encarna la línea de los justos, aquellos que continúan buscando a Dios en medio de la corrupción del mundo. A través de Set, Dios preserva la esperanza de la humanidad y mantiene su plan redentor. Uno de los detalles más significativos en la descripción de la línea de Set es que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, Génesis capítulo 4 versículo 26. Esta afirmación es crucial para comprender la diferencia espiritual entre la descendencia de Caín y la de Set. Mientras que la línea de Caín está marcada por la arrogancia y la rebelión, la línea de Set se destaca por su retorno a la adoración genuina de Dios, simbolizando una renovada relación de fe y devoción con el Creador.
El acto de invocar el nombre de Jehová no solo implica una práctica de oración, sino también la proclamación pública de Dios como el único y verdadero Señor. Este pasaje sugiere un avivamiento espiritual en la humanidad, un retorno a la adoración genuina y una relación correcta con Dios. Resulta interesante que este despertar ocurre en contraste directo con la degeneración moral del resto de la humanidad, lo cual subraya que, incluso en medio de un mundo caído y corrompido, Dios siempre preserva un remanente de personas que lo buscan fielmente y que desean vivir conforme a su voluntad. Teológicamente, invocar el nombre de Jehová representa el primer paso hacia la restauración de la humanidad en su relación con Dios, una relación que había sido rota en el jardín del Edén a causa del pecado. Este regreso a la adoración verdadera anticipa la llegada de figuras clave como Noé, Abraham y, finalmente, Jesucristo, quienes representan la fidelidad de Dios hacia la humanidad y su plan para redimir a su pueblo. La genealogía de Set, presentada en Génesis capítulo 5, es de enorme importancia en el desarrollo del plan redentor de Dios. En este capítulo se nos presenta una línea de descendientes que se destacan por su relación con Dios, una sucesión de personas que preservan la adoración verdadera y la justicia en medio de un mundo cada vez más corrompido. Entre los personajes más notables de esta genealogía se encuentran Enós, Matusalén y Noé, cada uno de los cuales cumple una función crucial en la historia de la fe y en la narrativa redentora de la Biblia. Enós, hijo de Set. Enós es mencionado en Génesis capítulo 4 versículo 26 como el tiempo en el que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Enós desempeña un papel central en el resurgimiento de la adoración genuina a Dios, y su vida representa un punto de inflexión en la espiritualidad de la humanidad. En este momento, las personas empiezan a volver a ver a Dios como su fuente de esperanza y de salvación, lo cual restaura en parte la conexión perdida por el pecado en Edén. Matusalén, conocido como el hombre más longevo en la Biblia, Matusalén vivió 969 años. Génesis capítulo 5 versículo 27. Su increíble longevidad puede interpretarse como un símbolo de la paciencia y misericordia de Dios hacia la humanidad antes del juicio del diluvio. La vida de Matusalén se extiende casi hasta el momento de este evento, lo cual puede interpretarse como un recordatorio del anhelo de Dios de que la humanidad se arrepienta antes de enviar su juicio. Así, Matusalén simboliza la espera compasiva y la disposición de Dios para perdonar a quienes se arrepientan. Noé. La genealogía de Set culmina en Noé, quien, según Génesis capítulo 6 versículos 8 y 9, halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé es descrito como un varón justo, perfecto en sus generaciones, y es a través de él que Dios preserva a la humanidad del juicio inminente del diluvio. La línea de Set, representada en Noé, asegura la continuidad de la humanidad y, más importante aún, preserva la promesa de redención de Dios para su creación, reafirmando que el propósito de Dios se mantiene firme a pesar del pecado. El contraste entre la línea de Set y el resto de la humanidad se hace más evidente a medida que la corrupción y el pecado continúan extendiéndose. Mientras que la línea de Caín está caracterizada por la violencia, la arrogancia y la rebeldía, la línea de Set se mantiene fiel a Dios. Este contraste llega a su punto máximo en el juicio del diluvio, cuando Dios decide destruir la tierra debido a la gran maldad que se había multiplicado. Génesis capítulo 6 versículo 5 nos dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Sin embargo, en medio de esta corrupción generalizada, la línea de Set, a través de Noé, se mantiene justa. Esto refuerza la idea de que Dios siempre preserva un remanente fiel, un grupo de personas que mantienen la adoración verdadera y la justicia en un mundo lleno de maldad. La genealogía de Set simboliza la perseverancia de la gracia de Dios, una gracia que permanece incluso en un mundo devastado por el pecado, asegurando que su plan redentor continúa en marcha. La importancia de la línea de Set no solo radica en que a través de ella Dios preserva a Noé y a su familia durante el diluvio,
sino también en que establece el fundamento para el plan de redención a largo plazo. Es a través de esta línea que, tiempo después, nacerá Abraham, el patriarca de la nación de Israel. En Génesis capítulo 12 versículos del 1 al 3, Dios le promete a Abraham: «Haré de ti una nación grande, y te bendecirá, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición». Esta promesa a Abraham representa el siguiente gran paso en el plan redentor de Dios, pues a través de él vendrá el Mesías, Jesucristo, el descendiente de Set que aplastará la cabeza de la serpiente, cumpliendo así la promesa de Génesis capítulo 3 versículo 15. El evangelista Lucas, en su genealogía de Jesús, traza el linaje del Salvador hasta Set, mostrando que el plan de salvación divino ha estado presente desde el principio de los tiempos. Lucas capítulo 3 versículos del 36 al 38. La historia de Set y su descendencia es un poderoso testimonio de la fidelidad y la gracia de Dios. A través de Set, Dios preserva una línea justa en medio de la creciente maldad de la humanidad. Esta genealogía no es simplemente una lista de nombres, sino una declaración de la soberanía de Dios, quien, a pesar del pecado y la corrupción del mundo, asegura el cumplimiento de su promesa de redención. El contraste entre la línea de Caín y la línea de Set nos recuerda que el progreso material y cultural, sin una relación correcta con Dios, es insuficiente y no garantiza la salvación. La verdadera esperanza de la humanidad no se encuentra en los logros humanos, sino en la fidelidad de Dios y su plan redentor, el cual finalmente se manifestó en Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Aunque Set y sus descendientes mantuvieron una relación fiel con Dios, el resto de la humanidad, especialmente los descendientes de Caín, cayó rápidamente en la corrupción y el pecado. Génesis capítulo 6 versículo 5 describe la situación de la humanidad antes del diluvio. «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Este aumento de la maldad no se refiere únicamente a actos de violencia, sino también a una rebeldía generalizada contra Dios y su orden. La tierra se había llenado de violencia, injusticia y desobediencia, y las generaciones sucesivas se alejaron cada vez más de la voluntad divina, estableciendo sus propios caminos en lugar de seguir los mandamientos de Dios. Uno de los factores clave de esta corrupción fue el matrimonio entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, Génesis capítulo 6 versículos 1 y 2, una unión que trajo consigo una mayor corrupción moral. Aunque existe debate sobre la identidad de estos hijos de Dios, muchos estudios sugieren que podrían referirse a la línea de Set, los justos, que se mezcló con la línea de Caín, los malvados, resultando en un alejamiento de la pureza moral y espiritual que Dios había establecido para su pueblo. En medio de esta creciente maldad, Dios expresó su arrepentimiento por haber creado al hombre debido a la magnitud del pecado que había corrompido su creación. Génesis capítulo 6 versículo 6 declara que le pesó en su corazón haber creado a la humanidad. Sin embargo, en medio de esta declaración de juicio, Dios también muestra su misericordia. La maldad no iba a ser erradicada sin antes ofrecer una oportunidad de redención y de supervivencia para los justos. Aquí es donde entra en escena Noé, quien halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis capítulo 6 versículo 8. Noé es descrito como un hombre justo, perfecto en sus generaciones y como alguien que caminaba con Dios. Génesis capítulo 6 versículo 9. A través de Noé, Dios decidió preservar a la humanidad y darle una segunda oportunidad para vivir de acuerdo con su justicia y en obediencia a sus mandamientos. El diluvio, que actuaría como una limpieza de la maldad que había llenado la tierra, no fue solo un acto de juicio, sino también de misericordia. Dios permitió que Noé y su familia sobrevivieran, asegurando así que la humanidad tuviera una nueva oportunidad para vivir en justicia y obediencia. El arca, que Dios le ordenó a Noé construir, se convierte en un símbolo de refugio y salvación en medio del juicio divino. A lo largo de la historia de los descendientes de Adán, tanto en la línea de Set como en la de Caín, observamos un patrón constante de pecado,
juicio y misericordia. Dios, en su justicia, no permite que el pecado quede sin castigo, pero en su misericordia siempre ofrece un camino de redención y una oportunidad de reconciliación. Este patrón se repite a lo largo de toda la Biblia y encuentra su máximo cumplimiento en la obra redentora de Jesucristo. Donde Adán falló, Cristo triunfó; donde Caín trajo muerte, Cristo trajo vida; y donde el pecado abundó, la gracia de Dios sobreabundó. Romanos capítulo 5 versículo 20, ofreciendo a la humanidad la salvación eterna. La historia de Adán, Eva, Caín, Abel, Set y sus descendientes nos brinda una comprensión profunda y atemporal de la naturaleza humana, el impacto del pecado y la inagotable misericordia de Dios. A través de estos relatos, aprendemos que, aunque el pecado ha distorsionado nuestra relación con Dios y con los demás, Dios nunca ha abandonado a su creación. Desde el principio, ha ofrecido oportunidades para la redención y la restauración, oportunidades que alcanzan su plenitud en la obra redentora de Jesucristo. En Romanos capítulo 5 versículos 18 y 19, el apóstol Pablo resume esta historia de pecado y redención. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Este mensaje resume la esperanza que permea la historia humana. Aunque el pecado de Adán trajo condenación, la obediencia de Cristo, el segundo Adán, trae justificación y vida eterna. Cristo vino a deshacer el daño causado por la desobediencia del primer hombre. Pablo enfatiza en Romanos capítulo 5 versículo 19 que así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. A través de su sacrificio en la cruz, Cristo restaura lo que fue perdido en el Edén, la comunión perfecta con Dios y la esperanza de vida eterna. Además, mientras la sangre de Abel clama por justicia desde la tierra, Hebreos capítulo 12 versículo 24, el sacrificio de Cristo clama por nuestra redención y perdón, ofreciendo un pacto nuevo y eterno. Este relato de Adán y sus descendientes nos enseña que, aunque el pecado trae destrucción y ruptura, la misericordia y el amor de Dios tienen el poder de restaurar. En Cristo, hallamos la solución definitiva al problema del pecado que comenzó con Adán y que ha afectado a cada generación. La historia de Caín y Abel nos recuerda que incluso en el pecado, Dios ofrece oportunidades de arrepentimiento y cambio. La genealogía de Set muestra que Dios siempre preserva un remanente fiel, y la vida de Noé demuestra que, en medio de la corrupción generalizada, Dios busca a aquellos que desean caminar con Él. Hoy, al mirar hacia atrás en estos relatos antiguos, somos llamados a reflexionar sobre nuestra propia necesidad de redención. La historia de Adán y sus descendientes no es sólo una narrativa del pasado, sino un espejo que nos invita a considerar nuestra relación con Dios y nuestra respuesta a su llamado. Nos recuerda que la salvación no proviene de nuestros propios esfuerzos o logros, sino de la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. Este amor y gracia incondicionales, presentes desde el inicio de la humanidad, nos ofrecen una nueva oportunidad. La invitación está abierta a todos. Acepten el sacrificio de Cristo y vivan en comunión con Dios. Que, al reflexionar en estas historias, seamos conscientes de nuestra propia necesidad de redención y respondamos con gratitud y obediencia, reconociendo que solo en Cristo encontramos la verdadera restauración y la esperanza de vida eterna. Esperamos que este viaje profundo por la historia de Adán, Eva y su descendencia haya sido de inspiración y bendición para tu vida. Si disfrutaste este contenido y deseas seguir explorando la palabra de Dios, te invitamos a darle like a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Comparte este vídeo con tus amigos para que también puedan disfrutarlo. Que Dios te bendiga abundantemente. Hasta la próxima.